Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad de problemas no lineales. eh, digamos que los problemas no lineales son de compleja solución, o sea, no se pueden resolver a mano y empiezan a tener, digamos, mayor presencia a partir de la aparición de las computadoras. ¿Y por qué? Porque permiten acercarse más a la realidad que los problemas lineales. Los problemas lineales en general son simplificaciones de los problemas no lineales y eran la única forma de resolver a mano directamente esos problemas que en cálculo de estructuras, por ejemplo, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, 1900, o sea, las computadoras recién aparecen en la década del 70, del 80, pero hasta ese momento todos los métodos de cálculo eran este, con problemas lineales. Ah, bueno, vamos haciendo un poquito de historia donde cómo empieza a tener relevancia el tema de los problemas no lineales. Este es un puente que se cayó en el año 1891 en Munchestein, Suiza, ante el paso del ferrocarril. Era un puente ferroviario y fue en su momento, bueno, fue una tragedia muy grande, murieron más de 60, entre 60, 70 personas y este puente había sido construido por Gustave Eiffel, el mismo constructor de la Torre Eiffel, y digamos que al momento que se cayó ya llevaba 20 años de construido y digamos que causó mucho impacto su colapso y no se desconfiaba tanto de la calidad de la construcción porque Eiffel tenía una compañía constructora, entonces se quería determinar cuáles eran las causas del accidente. Y simplemente como curiosidad, en la foto de abajo tenemos el mismo puente que en el año 2019, es una foto bastante reciente, y se ve que se trató de respetar un poco la arquitectura original, pero originalmente el puente era para una sola vía, y estos son dos puentes paralelos, uno por en un sentido y una vía en el otro. Eh, digamos que, bueno, hubo varios, como siempre, no es un único factor el que influye en el colapso, sino que son varios factores. Digamos, en defensa de Eiffel, que en esos 20 años, hasta que se cayó el puente, la tecnología de los ferrocarriles evolucionó y se hicieron locomotoras más pesadas, vagones más pesados, y es muy posible que el puente haya estado sometido a cargas para las que no fue calculado inicialmente. Pero la verdadera causa de la falla la encontró Ludwig von Mayer, o sea, el gobierno suizo le encargó a Ludwig von Mayer que desentrañara las causas del accidente. En ese momento Ludwig von Mayer es lo que hoy sería, era un profesor de ciencia de los materiales, o lo que sería hoy lo que se ve como, no me acuerdo cómo se llama exactamente la materia, pero es la que van al laboratorio, hacen ensayos de materiales. Esa era la especialidad de Tenmayer, y a su vez él tenía un alto cargo, creo que era director del laboratorio suizo eh, para ciencia de los materiales y tecnología, que a fines del 1900, sí, no, 1800, fue un precursor de, de lo que serían tecnología de los materiales, me acota, sí, correctamente. Fue un precursor de lo que serían las normas, este instituto suizo. O sea, hasta ese momento se construía, digamos, un poco con el conocimiento de cada uno. Y en un afán de tratar de generar un mínimo de seguridad en los edificios, se generaron normas que trataban
de llevar en cuenta lo que se conocía de tecnología hasta ese momento y trataban de que tanto el cálculo como la construcción se hicieran con las herramientas más modernas que se disponían en esa época para tratar de garantizar una cierta seguridad. De ahí salen las primeras normas europeas y después eso se extiende para todo el mundo y fundamentalmente Alemania fue en un tiempo muy marcó punta. Este, Nosotros en Argentina durante mucho tiempo estuvimos muy influenciados por las normas alemanas. Las normas alemanas evolucionaron mucho a partir después de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania había quedado destruida y la reconstrucción de Alemania dio mucha información sobre colapsos de estructuras y las normas fueron incorporando parte de esa información y en su momento eran una de las más adelantadas, más modernas, ¿no? Y, y luego, bueno, el proceso fue los otros países también fueron ensayando y mejorando sus normas. Básicamente hay dos grupos de normas, están las americanas y están los eurocódigos que tratan de unificar, digamos, los criterios de los países de la Unión Europea. Y el instituto fue el precursor de todas esas normas. Nosotros hoy en día tenemos el CIRSOC, que básicamente se abandonó, digamos, porque digamos, lo que serían las normas alemanas pasaron a ser la base de los eurocódigos y nosotros seguimos las normas americanas. O sea, a partir de la década del 90 fue el cambio, o sea, hasta la década del 80 y entrado los 90 las normas argentinas eran copia de las normas alemanas y, y básicamente a partir del mediado de los 90 se pasa a seguir tanto para hormigón como acero las normas americanas. Que por un lado, eh, digamos, eh, digamos, si uno piensa en globalización, no está mal unificar las normas porque eso favorece la globalización. De hecho, bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero la cuestión es que Techmayer empieza a estudiar el problema y entonces lo primero que se descubre es que la falla es por pandeo. Los que hayan hecho resistencia de materiales deben de haber visto el fenómeno de pandeo. El fenómeno de pandeo es que a partir de una cierta carga, las deformaciones se agrandan de manera explosiva, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Es porque en general cuando uno tiene una columna o un miembro comprimido, siempre por algún motivo hay alguna imperfección o excentricidad y la carga no está perfectamente centrada. Entonces va a aparecer un momento de segundo orden que es producto de la carga por la excentricidad y ese momento ocasiona una deformada B. Pero esa deformada B también ocasiona un momento de segundo orden que se llama eh, que viene dado por el P por B, la fuerza por el brazo de palanca de la deformada. Entonces, la excentricidad es constante, porque digamos, la fuerza en vez de venir por el centroide está corrida, pero la excentricidad debida a la deformación B es variable, o sea, es una función que depende de la carga. O sea, lo que uno tiene en realidad es si uno grafica fuerza y deformada, tiene una deformada no lineal, donde el desplazamiento B es función de la carga.
O sea, a medida que la carga aumenta, el desplazamiento B aumenta, pero en forma más que proporcional, ¿no? O sea, este es el comportamiento real. Y si uno quiere saber las tensiones, tendría que buscar para esta deformación qué tensiones tiene. ¿Eh? Y hasta antes que apareciera la computadora no había forma, no hay forma de calcular eh, para cada carga cuál es el desplazamiento no lineal. O sea, esta curva roja solamente se puede calcular con computadora. Entonces, antiguamente lo que se hacía, decía, bueno, se aproximaba la deformada no lineal con una aproximación lineal que es tangente acá en el origen, ¿ve que es tangente? Y se dice, bueno, asumimos que la deformación es lineal. O sea, se descarta esta influencia del momento P por B y lo que sucede es que vamos a obtener tensiones que van a estar por debajo de las tensiones verdaderas. Entonces, para llegar a las tensiones verdaderas, lo que se hace es se multiplica a las tensiones lineales por un factor de mayoración. Y durante muchos años, durante casi la mayoría del siglo XX, las estructuras se calculaban así. Esto es muy importante en estructuras metálicas, o sea, todas las estructuras metálicas esbeltas tienen este problema y todas precisan calcular sus tensiones verdaderas con un factor de mayoración. Esto digamos, Eiffel, esto lo conocía, pero lo que no, digamos, hasta esa época no se llevaba en cuenta era la plastificación del material. O sea, se asumía que la estructura se iba a comportar como elástica para cualquier rango de tensiones. ¿M? Otra acotación que quiero hacer es que a partir de los 90, los códigos, las normas empezaron a contemplar la posibilidad de hacer cálculo no lineal con computadoras y lo daban como un método alternativo. O sea, indicaban que las estructuras se podían calcular como lineales con factores de mayoración, pero permitían hacer este cálculo no lineal con computadoras. A partir del 2010, tanto en Europa como en Estados Unidos, las normas dicen que la forma principal de calcular una estructura es con un método no lineal. ¿Por qué? Porque esos métodos llevan en cuenta el comportamiento real de la estructura y de manera sin necesidad de tener que adoptar factores de mayoración. ¿Eh? Entonces, hoy tanto las normas americanas como la europea recomiendan métodos de cálculo no lineal y a partir del 2017, y creo que hay una modificación a la nueva, también en Argentina, el CIRSOC está incorporando el método de cálculo no lineal como método principal de cálculo. Y se deja el método lineal para casos de estructuras muy simples, con funcionamiento conocido. Pero se dice, pero para el caso general, el método recomendado es el análisis no lineal. Esto, ¿por qué es importante? Porque ya no se puede calcular una estructura a mano. O sea, el cálculo no lineal hay que hacerlo mediante computadora. Entonces, y esto vale tanto para estructuras metálicas como para estructuras de hormigón, que la estructura de hormigón tiene otro problema que es, no tiene tanto efecto de segundo orden, pero esto se llama efecto de segundo orden geométrico porque se varía la geometría, pero tienen efecto de segundo orden material, o sea, el material a medida que la estructura de hormigón se deforma, se fisura y va perdiendo resistencia. Y también se tiene un comportamiento así, de esta manera. Eh, entonces, hasta acá más o menos este efecto se tenía contemplado, o sea, el primero que estudió el pandeo, el efecto de segundo orden, eh, en empezó en columna, fue Euler, y Euler, eh, a partir de deducciones teóricas, había encontrado una curva donde marcaba a partir de qué valor de tensión o de carga la columna se inestabiliza, o sea, se pandea.
Y marcaba eso, este es un diagrama de tensión en longitud, y entonces para cada longitud de columna, Euler tenía marcado cuál era la tensión máxima que podía soportar esa columna para resistir, para poder resistir la carga. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que a medida que la columna es más larga, más alta, se torna más inestable. Entonces aguanta mucha menos carga y por ende menos tensión porque se inestabiliza, se pandea enseguida. Pero a medida que la columna es más cortita, soporta más carga y teóricamente la curva va para infinito. Pero lo que no tuvo en cuenta Euler en su momento fue que todos los materiales tienen una tensión máxima, a partir de la cual, en el caso de los metales, aparece la tensión de fluencia, donde el material deja de soportar esa carga y fluye como si fuera un líquido. En realidad se comporta como un chicle, una plastilina, ¿no? Y para el caso del acero, la tensión máxima es 2400, entonces en teoría ningún material puede estar con una tensión mayor que este punto A. Entonces, cuando Techmayer estudió lo que pasó en el puente, descubrió que había muchas partes del puente donde se habían plastificado antes siquiera de llegar a la carga crítica. O sea, estaban en este rango intermedio entre columnas cortas y columnas largas, ¿no? O sea, si yo tengo una columna muy cortita y la pongo a carga axial, antes de inestabilizarse se plastifica. Y entonces la carga máxima que aguanta es esta tensión acá de 2400 hasta que a una cierta longitud falla por pandeo primero antes de plastificarse y así para las que son más largas. Esta curva es la que le llaman la curva de Techmayer y esto fue lo que explicó, digamos, el colapso del puente. O sea, todos los puntos que están por debajo de esta curva, formada por este tramo horizontal, este inclinado y la curva de Euler, todo lo que está por abajo es seguro, todo lo que está por arriba es inseguro. Y lo que pasó es que había muchas piezas que estaban con las cargas actuantes, estaban por arriba y por lo tanto en zona de colapso. Obviamente que esto es, ya lo van a ver en profundidad en las respectivas materias de cálculo de estructura. Solamente lo traigo a colación porque eh, digamos, esto que antes se veía eh, como teoría y al final lo que hacía el calculista era buscar el factor de mayoración. Esperen que no puedo mover el mouse, ahora sí. O sea, antes el calculista se focalizaba en buscar el omega, hacía cálculo lineal y busco el omega y buscaba el omega en una tabla. Hoy no, hoy el omega no se calcula más y se calcula directamente la tensión no lineal por un programa computacional. Entonces, este, ah, por eso lo traigo a colación, porque vamos a ver problemas que son del mismo tipo que los que resultan del cálculo de estructuras. Primero vamos digamos, a describir por qué se llaman problemas no lineales. Se llaman no lineales porque es en contraposición a lo que serían problemas lineales. Entonces, la definición viene de lo que es una función lineal. Una función lineal es una recta de la forma a por x más b, que tiene una pendiente que sería la inclinación de la curva. O sea, la pendiente sería lo que, digamos, lo que se incrementa el valor en y cuando incremento 1 en x, ¿no? Y básicamente, matemáticamente es la derivada de la función en cada punto, ¿no? Entonces yo derivo respecto de x, tengo a, y a es lo que avanza la pendiente, o sea, lo que avanza la función cuando incremento el x en 1.
Y eso es la definición matemática. O sea, matemáticamente una función es lineal si su derivada es siempre constante. Esa es la definición de una función lineal. Entonces vamos a decir, decimos que una función es lineal si su derivada es siempre constante. Y la función que no cumple esto es una función no lineal. Por ejemplo, si tuviéramos una parábola, x cuadrado menos 4x más 3, si la graficamos, obviamente no es una recta, sino que es una función curva. Y si calculamos su derivada, gráficamente podemos ver que no es constante, sino que incluso tiene valores negativos de un lado, después en este punto se hace cero la derivada y acá en una zona creciente la derivada se hace positiva. Y si calculamos la derivada es 2x menos 4, o sea que no es constante y por lo tanto esta función es una función no lineal. Las funciones no lineales características son las funciones trigonométricas, por ejemplo el coseno, es una función que sube y baja, y tiene también las derivadas muy lejos de ser constantes, o sea, valen cero en los máximos y en los mínimos, y después tienen zonas donde son negativas. Acá en esta zona, cuando la función decrece, la derivada es negativa, y cuando la función crece, la derivada es positiva, y por lo tanto, perdón, la, la derivada no es constante y la función coseno no es una función lineal. Bueno, ¿qué nos interesa? Lo que nos va a interesar desde el punto de vista práctico es encontrar raíces de funciones. O sea, ¿qué es la raíz de una función? O sea, no nos referimos a raíz cuadrada, raíz cúbica. Cuando hablamos de raíz de una función, estamos diciendo el valor de x que anula a la función. O sea, una función tiene una raíz en x si f de x es igual a cero. O sea, básicamente son los ceros de la función. Eh, y si la función es una recta, es muy sencillo encontrar las raíces porque podemos despejar el x directamente, o sea, hacemos la recta igual a cero y despejamos x igual, va a ser menos el término independiente dividido la pendiente. Y eso nos va a dar el punto donde la recta corta al eje x, ahí tenemos el cero de la función. Entonces, una característica de una función lineal que tiene una raíz única, o sea, solamente corta el eje X una vez y esa raíz existe siempre. O sea, si la función es una recta, siempre va a existir una raíz. Sacamos del lado el caso patológico de que la recta fuera horizontal, porque en ese caso no sería una función lineal, sino sería una función constante, ¿no? Pero si la función es una recta, siempre va a cortar en un punto al eje X. Y esto, ¿cómo se distingue con las funciones no lineales? Bueno, las funciones no lineales, por ejemplo el seno, pueden tener infinitas raíces. Si buscamos cuáles son los valores de X que hacen cero a la función seno, van a ser los múltiplos de pi. O sea, la función seno se hace cero cuando x vale n veces pi. O sea, cuando pi para múltiplos de pi 0, 1, 2, y también para los múltiplos negativos, o sea, todos los puntos que están en menos pi, menos 2 pi, etc. ¿Qué significa? Que en estos puntos que son múltiplos de pi, la función se hace cero. Entonces, ¿cuántos ¿cuántas raíces tendrá la función seno? Va a tener infinitas raíces. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando nosotros tengamos una función no lineal y quisiéramos encontrar una raíz, ¿tenemos que encontrar todas las raíces? No. En la práctica, nosotros nos vamos a tener definida la función a la cual le queremos encontrar una raíz y una zona o una región donde sabemos que solamente existe una raíz. O sea,
no, a ver, digamos, en la práctica no nos vamos a encontrar con estos problemas donde tenemos que encontrar un montón de raíces. Básicamente vamos a tener funciones no lineales y regiones bien delimitadas donde sabemos que existe una única raíz. ¿Eh? Vayamos a otro caso, por ejemplo. Este, por ejemplo, la función seno de x menos logaritmo de x. Esto no es ni una función trigonométrica ni una función en donde podamos despejar la x, porque fíjense que no hay manera de despejar la x de esta función, que obviamente es una función no lineal. Entonces, lo que vamos a tener en la práctica, vamos a hacer una función no lineal, un intervalo donde esa función corta el eje x, o sea, donde tiene una raíz, y se nos va a preguntar cuál es la raíz que satisfaga esta función. Entonces, si no puedo despejar el x, ¿cómo voy a encontrar la raíz? Entonces, la respuesta es que lo vamos a hacer de manera iterativa, o sea, vamos a tantear valores de x y lo que vamos a buscar es que, cuando yo reemplace el valor de x, el resultado sea lo más cercano a cero posible. ¿Eh? Eh, y en general eso no lo vamos a encontrar a la primera vez, y sino que vamos a tener que usar una serie de aproximaciones sucesivas. O sea, vamos a partir con una aproximación inicial y vamos a obtener sucesivas aproximaciones, x1, x2, x3, cada vez más cercana al valor exacto. Pero el valor exacto no lo vamos a poder calcular nunca. ¿Por qué? Porque primero por la imprecisión que tienen las computadoras para representar números y, y después porque si bien vamos a estar cerca de, de la función, es muy difícil que caigamos justo encima del valor exacto. Entonces, lo más natural es que siempre vamos a tener un error, o sea, una diferencia entre el valor exacto y el aproximado. ¿Y eso invalida nuestros cálculos? No, para nada. Porque si podemos asegurar que ese error está debajo de una cierta tolerancia, podemos garantizar que la aproximación conseguida, perdón, se corrió, tiene la precisión buscada. O sea, nosotros vamos a fijar una precisión a través de la tolerancia y vamos a ir verificando para cada aproximación si el error es menor que esa tolerancia especificada. Una vez que se alcanzó la tolerancia, ahí esa última aproximación es la que vamos a tomar como mejor aproximación al valor buscado. Y eso para ingeniería es suficiente. Si la tolerancia es suficiente, el valor aproximado es suficientemente preciso y lo podemos usar con tranquilidad en los cálculos. Bueno, esta cuestión de encontrar las raíces es muy importante en los métodos de continuación. ¿Qué son los métodos de continuación? Los métodos de continuación tratan de encontrar, de describir una función no lineal mediante puntos. O sea, eh, no vamos a poder encontrar todos los puntos, sino que, digamos, podríamos encontrar todos los puntos, pero nos vamos a concentrar en algunos puntos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a fijar, y después voy a explicar por qué se hace así, es el valor de i, y voy a tratar de encontrar cuál es el valor de x que le corresponde a ese valor de i. Entonces, lo que hacemos es transformamos el eje y de tal manera que hagamos pasar el eje x en el valor y1 para el cual pretendemos encontrar el x1 correspondiente. Fíjense que si tenemos una función de este tipo, entonces el punto x1 corresponde a una raíz pero ya no de la función original, sino de una función que simplemente le restamos y1. Y el valor x1 va a salir
como la raíz de esa función modificada, o sea, la I de X original menos I1. Y en el valor X1, el punto X1 y 1 va a ser una raíz de esa función. Quiere decir que si tuviéramos un método para buscar raíces, podríamos fácilmente encontrar diferentes puntos sobre la curva para diferentes valores de I. Y eso es lo que se llama un método de continuación. Entonces, en un método de continuación vamos a tener que usar funciones transformadas para cada valor de I, y en este caso los datos van a ser los valores de I y las incógnitas van a ser los valores de X. Esto es porque vamos a ver que en la práctica en realidad vamos a tener funciones que no son solamente X, los X, sino que el eje Y va a estar asociado a la carga y los X son los desplazamientos en ciertos puntos de la estructura. Entonces, como la estructura tiene desplazamientos en diferentes puntos, no vamos a tener un único eje X, sino que vamos a tener diferentes desplazamientos. Pero la respuesta siempre es una curva y lo que queremos es para un dado valor de carga encontrar un punto sobre la curva. Y para eso vamos a tener que encontrar una raíz de estas funciones modificadas. O sea, en el curso nos vamos a ocupar de funciones que solamente tienen una variable, que son f de x. Pero en los problemas más complejos de estructura, en realidad lo que vamos a tener son funciones que dependen de más de una variable. En un caso de una estructura, de más de un desplazamiento. El z generalmente es la carga y vamos a tener una ecuación por cada variable. Quiere decir que si tuviéramos dos variables tendremos dos ecuaciones. Y cada ecuación en términos geométricos representa una superficie, y la solución de este sistema de ecuaciones es la curva intersección de las dos superficies. Entonces lo que tenemos que encontrar son los puntos que están sobre esta superficie. Y ahí es donde, digamos, es relevante los métodos que vamos a ver en el curso. O sea, esta curva intersección es la curva solución del problema. Podemos tener, por ejemplo, problemas más complejos, como que el sistema sea, la resultante final sea una elipse, una elipse, perdón, una hélice, y, y estas serían las funciones que dan origen a esa hélice, cuya intersección da la hélice. O sea que y van a ser funciones no lineales de X y de Y, ¿no? O sea, si fueran lineales, tengo que resolver un sistema lineal, pero como son no lineales, lo que quiero es que para cada valor de Z, de carga, fijo el Z y encuentro cuáles son los valores de X y de Y que los valores de X y de Y que corresponden al punto. Voy a sacar las tres coordenadas de cada punto sobre la curva. Pero insisto, esto no lo vamos a ver en el curso. En el curso nos vamos a quedar con una única ecuación no lineal que depende de una variable. Pero los métodos que vamos a ver, en particular el que está basado en derivadas, ese se puede extender a funciones de más de una variable. Bueno, vamos a cortar acá, perdón. Un segundo. Profe, Sí, ¿puedo aprovechar para hacer una consulta? adelante. Era para saber si la fecha del cuestionario se pasaba una semana y la otra